Regresamos, amigos, aquí a Panorama Inmobiliario y me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a David Palomares. Él es director comercial de Black Bull Advisors. ¿Cómo estás, David? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo, Marisa. Pues bueno, para toda nuestra audiencia le podemos explicar a qué se dedica Black Bull Advisors. Black Bull Advisors es un asesor en inversiones. Esto quiere decir que nosotros podemos asesorar a nuestros clientes para que inviertan en los mercados de valores en Estados Unidos. Ok. Bueno, a lo mejor a la gente que está escuchando esto, que está viendo, nos podrá decir, bueno, eso es un tema que a lo mejor no me repercute, no voy a entrar nunca a la bolsa de valores, pero sin embargo, en la actualidad podemos ver que todo está interconectado. Entonces, ¿en qué sentido la gente que nos está escuchando y nos está viendo podría afectarle hoy por hoy, por ejemplo, el tema de las tasas de interés que después de mucho tiempo que ya se habían mantenido en algunos casos muy por debajo de los 2 dígitos, durante más de 20 años no se había visto eso, hoy por hoy ya está a la alza y inminente, incluso hay una recesión que está anunciada a lo mejor próximamente. ¿Cómo puede afectar todo esto para este tipo de personas que se dedican a ver sus inversiones ya en un nivel más macro? Sí, por supuesto. De hecho, la bolsa de valores nos repercute a todos. Estamos actualmente en una economía globalizada y todos los mercados son impactados por lo que esté pasando directamente en los mercados financieros. Las tasas de interés es un muy buen ejemplo. Las tasas de interés pueden pegarle prácticamente a cualquiera. Le pueden pegar al mercado inmobiliario, porque obviamente el tema de hipotecas se ve sumamente afectado por el tema de las tasas. Y por lo general la bolsa de valores, aunque lo creemos que puede ser algo externo a nosotros, que no nos impacta directamente, Marisela. ¿Por qué? Porque en México, nada más hablando de nuestro país, hay más de 62 millones de mexicanos que están invirtiendo en la bolsa de valores y la gran mayoría de ellos no lo saben, ¿no? A través de las Afores, indirectamente todo el ahorro para las pensiones está en la bolsa de valores. Entonces, una bajada en la bolsa directamente nos afecta. Entonces, si nosotros vemos el estado de cuenta de la Afore y vemos un 15, un 20% abajo, eso tiene que ver exactamente con lo que está pasando al día de hoy en Nueva York, por ejemplo, o en todo el mundo. Ahora, por ejemplo, estas personas que en algún momento pues, no pudieron adquirir un crédito hipotecario y finalmente hoy quieren acceder a ese término, pero en todos los medios de comunicación, en varios medios de comunicación, están avisando que ya están subiendo las tasas. ¿Cómo va a repercutir esto a una persona que está buscando un crédito hipotecario? Impacta directamente porque las tasas de interés, si bien en nuestro país estamos acostumbrados a una subida de tasas a lo mejor de 50 puntos base, es decir, de 7.5 a 8, ¿no? Esos son 50 puntos base. Pero en países como Estados Unidos, en que estaban acostumbrados a tener una tasa del 0, incluso muy cercana al 0, no, ahorita estamos viendo un aumento de tasas del 1.5 al 1.75, wow. E incluso lo que está preocupando ahorita en los mercados es que llegue al 4% para finales de año. Entonces, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, en Europa, precisamente el día de ayer, también acaban de subir la tasa, algo que no había pasado en años, ¿no? Europa también estaba acostumbrada a tener tasas muy cercanas a 0 y por primera vez lo están haciendo. Entonces, para el ciudadano mexicano, concretamente, ¿en qué le afecta? En que obviamente las tasas de interés que va a tener que pagar van a ser mayores. Entonces, esto puede repercutir. Claro, en México, por lo general, las tasas de interés son fijas, pero recordemos que en Estados Unidos existen hipotecas con tasa variable. Entonces, esto afecta de una manera sumamente importante a los ciudadanos americanos. Entonces, afortunadamente, en nuestro país, la gran mayoría de las tasas son fijas. Entonces, al que ya adquirió una hipoteca, no le impacta tanto, pero definitivamente a quien piensa hacerlo, pues sí va a ser mucho más costoso este cambio. Ahora, el tema de la inflación está muy sonado en varios lugares y creo que, pues bueno, todo viene a colación precisamente por todos estos cambios en las tasas, eso. Y hay otro fenómeno que se llama estancamiento, que también hace que una economía, y muchos analistas han dicho que en México ha habido un tema de estancamiento económico. ¿Qué es el peor escenario que podríamos tener en México ante toda esta situación que es ajena? Incluso la misma guerra en Rusia con Ucrania nos afecta porque el tema de las commodities se han visto impactadas. ¿Cómo puede generar el tema directamente hacia México? Ok. El tema de la economía, recordemos que básicamente hay 3 escenarios para una economía. Está el escenario de crecimiento, está el escenario de crisis y está el escenario de estancamiento o stagflation, ¿no? La estagflación. Entonces, si bien no es el mejor escenario, tampoco es el peor.
Entonces, la estagflación, ¿qué quiere decir esto? Que la economía no crece. O sea, las empresas no venden más, pero tampoco venden menos. Entonces, no es tan grave como una crisis, pero definitivamente no es nada bueno para la economía. Entonces, una economía que crece es una economía sana y la inflación, de hecho, es buena en una economía. El escenario contrario puede ser la deflación, ¿no? Y la gran mayoría del mexicano promedio dice, oye, pues qué padre, ¿no? Los precios empiezan a bajar constantemente. Esto se llama deflación, pero esto es incluso mucho más grave, Marisela, porque la gran mayoría de la gente, pues nos conviene, ¿no? O sea, todo va a ser más barato dentro de unos meses. Pero también el empresario puede pensar, oye, no voy a comprar la maquinaria ahorita, porque dentro de 3 meses va a ser más barata. Entonces, aplazan estas inversiones y por lo tanto las empresas no crecen, no contratan, no hacen inversiones, etcétera. Entonces, es conveniente que haya un poco de inflación. Pero claro, demasiada inflación como la que está viendo ahorita no es tan buena, ¿no? Entonces hay que recordar eso. Entonces el escenario en el cual estamos ahorita de estagflación simplemente es una situación donde las empresas no están encontrando el crecimiento, pero siguen vendiendo. Y eso es algo de lo más importante. Si nosotros analizamos cómo le ha ido a las empresas, por ejemplo en Estados Unidos, hablando del Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes en ese país, todas estas empresas están obligadas por ley a reportar cada 3 meses sus resultados. Y para sorpresa de mucha gente, más del 80% de estas empresas están vendiendo más incluso que el año pasado o que el trimestre pasado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los fundamentales en la economía están sólidos. No hay un escenario como en el 2008 que sí podíamos ver que las empresas estaban vendiendo menos. Entonces, no es un escenario de crisis, simplemente es un escenario de estagflación. Es decir, estamos estancados, es un escenario mediocre, por así decirlo, y en donde no hay crecimiento económico y sigue habiendo inflación. Eso es una combinación bastante peligrosa, pero no es tan grave como en una crisis, insisto. Claro. Hay otro fenómeno que se llama la burbuja inmobiliaria, que también hay algunas voces que dicen que podríamos entrar o incluso ya estamos entrando aquí en el mercado en Puebla y a lo mejor en otras partes del país. ¿Cómo consideras que se puede manejar eso? Si es posible que estemos entrando a una burbuja inmobiliaria o no. Ok, recordemos que la parte de los bienes raíces está igualmente sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, claro, hay un dicho que dice trees don't grow to the sky, ¿no? O sea, los árboles no pueden crecer hasta el cielo. Entonces, va a haber algún momento en donde encuentren un tope el mercado inmobiliario, ya sea en nuestra ciudad o en todo el país o incluso a nivel mundial. Entonces, siempre hay topes. Entonces, cada vez que se encuentra un tope, por lo general siempre hay un retroceso. Al igual que el mercado de valores, el mercado inmobiliario no está libre de todo lo que puede ser en oferta y demanda. Entonces hay mucha gente que incluso está invirtiendo en otras ciudades, ciudades donde no vive, donde no tiene familiares, ¿no? Ahorita en Mérida hay un boom inmobiliario importante. Yo no soy experto en el tema inmobiliario, pero sí estoy bien enterado del tema, ¿no? Entonces creo que sí es importante, ¿no? Donde hay una burbuja, por ejemplo en Puebla, ¿no? O en alguna otra ciudad. Incluso hay una tendencia que creo que nos puede volar la cabeza, pero hay bienes raíces tokenizados. Es decir, podemos comprar bienes raíces en el metaverso, en donde se están vendiendo incluso por bloques de 10 por 10 metros. O sea, podemos comprarlos en Egipto, en Japón, la Torre Eiffel, etcétera. Entonces, es un tema bastante complicado de explicar. Es algo que a lo mejor nuestra generación no va a entender, pero dentro de 10 años va a ser algo muy común. Entonces, estas burbujas, si se dan en el mercado local, es muy probable que la gente empiece a buscar otras alternativas en donde los precios no están tan inflados. Digo, el tiempo a lo mejor no nos da en televisión, pero háblanos un poquito sobre el tema del metaverso. Yo estoy de acuerdo contigo que en esta generación va a estar complicado que lo entendamos, que lleguemos a lo mejor a un uso completo de este metaverso. Pero bueno, ¿qué es el metaverso? Ok, el metaverso simplemente es un espacio virtual donde se pueden desarrollar muchos programas, muchas aplicaciones y también muchos mercados. Si bien las criptodivisas fue como que la puerta de entrada a un metaverso, es algo inexistente, no existen los bitcoins físicamente, pero existen en la nube. Entonces, el metaverso consiste precisamente en eso. Algo que nosotros, insisto, nuestra generación, probablemente el internet fue el boom, ¿no? Pero probablemente el blockchain va a ser lo que la siguiente generación va a utilizar del día a día. Claro.
Bueno, pues ¿qué te gustaría para terminar? Muy interesante todo lo que nos dices. Creo que ha quedado muy claro para todos los que nos están viendo. ¿Cómo quisieras terminar esta plática para todos nuestros televidentes? Perfecto. Bueno, de hecho, justamente el tema de BlackRock era uno de los temas que más estaba preocupando a la gente, ¿no? La crisis de BlackRock. Pierden 1.7 billones de dólares, que para nuestros estándares son trillions, que son 1 millón de millones. La realidad es que creo que la gente muchas veces no está acostumbrada al término minusvalía. Entonces, es muy diferente decir BlackRock perdió 1.7 billones a el mercado bajó 1.7 billones y los clientes que retiraron su dinero perdieron. Eso es muy diferente. Claro. Entonces, creo que la situación ahorita con la gente es darle tranquilidad. Los ajustes del mercado son normales, ¿no? Entonces, justamente estaba platicando aquí en el auditorio que la última semana fue muy, muy buena para la bolsa, ¿no? Fue de recuperación. Sin embargo, eso no se da seguido en las noticias. Entonces, una noticia mala lamentablemente vende más que una buena. Es como dices, no perdieron, perdimos todos. No solamente eso, sino más bien es una minusvalía. Es como, por ejemplo, si yo compro una casa en 100 mil pesos, digo, un caso utópico, ¿no? Pero de repente alguien destapa una cloaca y se inunda el fraccionamiento y las casas bajan a 900 mil, ¿perdí o no perdí? Perdió el que vendió. Sí. ¿No? Entonces, si yo mantengo esa casa, sí, definitivamente voy a tener que esperarme un año tal vez, pero no se perdió, ¿no? En un año nuevamente se regresa a los niveles originales y el mercado nuevamente recupera su curso. Me gustaría preguntarte antes para la gente, fíjate que desde mi punto de vista hay poca educación financiera en nuestro país y estas nuevas generaciones pues tienen otras necesidades, otras visiones, nacieron en la era tecnológica completamente, el metaverso, cosa que finalmente pues, no lo habíamos visto en otras, era imposible más que en las películas de ciencia ficción. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas de 18 años, estas generaciones nuevas que están viviendo otra situación, repito, y que a lo mejor en temas financieros no saben a lo mejor por dónde ir, porque sus papás pues vivieron otra época y a veces aprendemos con el ejemplo de nuestros padres? Por supuesto, el consejo que yo les podría dar es, primero, hay que tener una educación completa en todas las clases de activos, tanto los tradicionales como los bienes raíces, la bolsa de valores y también los activos digitales. ¿Por qué? Porque yo siento que, sobre todo en esta generación, hay mucha rebeldía. Hay muchos jóvenes que solamente tienen su dinero en criptodivisas, ¿no? Entonces, es importante tener una parte en criptodivisas, creo yo, a nivel personal, pero también es importante recurrir a otras clases de activos que siempre han funcionado, como los bienes raíces, como la bolsa, que tienen años, siglos funcionando y que también es importante voltearlos a ver. ¿Sigue siendo una opción comprar un bien raíz? Yo creo que sí, pero es consistentemente más difícil para las nuevas generaciones poder hacerlo. Entonces, los bienes raíces se necesita una cantidad sumamente alta, ¿no? Digo, claro, hay otras maneras de hacerlo en bienes raíces, incluso a través de la bolsa de valores, a través de estos famosos FIBRAs, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, que le permite a una persona desde 100 pesos empezar a invertir en bienes raíces. Pero definitivamente es algo que debe estar dentro del cursus, dentro de la educación de cualquier joven. Sí, digo, y que se acerquen finalmente con los que saben. Así es. Pues muchísimas gracias, la verdad, por toda esta información, David. Creo que ha sido de mucha ayuda para los que teníamos algunas dudas con el tema, un conocimiento, y te invito nuevamente para que nos pudieras hablar de más información financiera, de todo esto que pues ustedes ya tienen la experiencia. Por supuesto, será un gusto, Marcela. Pues ahí tienen mis queridos amigos, David Palomares, director comercial de Black Bull Advisors, y pues hablando un poquito sobre la crisis de BlackRock. Regresamos aquí a Panorama Inmobiliario.